Latinoamérica es muy diverso. Los países entre nosotros tenemos muchas diferencias. De hecho, ya tenemos un video donde hablamos de diferentes palabras que usa cada país para referirse a una misma cosa. Pero esto no es lo único en lo que nos diferenciamos los países latinoamericanos. Cada país, de hecho, ciudades dentro del mismo país, tienen diferentes acentos, diferentes maneras de hablar, de pronunciar. Y esto hace que tal vez sea un poco más difícil el aprendizaje del español, pero hay unos acentos que tal vez son un poco más fáciles de entender que otros. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, de los acentos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Learning Spanish Like Crazy. Mi nombre es Paulina, soy tutora de español para extranjeros y como les expliqué al inicio del video, hoy vamos a hablar de los acentos en los países de Latinoamérica. Para empezar, ¿qué va a ser difícil de entender un acento o no? La claridad en la pronunciación, el ritmo, porque hay unos países en los que se suele hablar más rápido, hay países en los que se suele hablar un poco más pausado, pronunciando cada palabra, entonces este tipo de acentos nos va a ayudar mejor a entender, porque en los países que hablan muy rápido se van juntando las palabras y hace un poco más difícil la parte de la escucha. También depende mucho de los modismos, de los dichos que tienen en cada país, porque si cambian mucho las palabras y tienen mucho modismo, va a ser un poco más difícil poder entender este tema. Otra de las cosas que va a influir mucho en si entiendes un acento o no con más facilidad o con más dificultad es que en algunos acentos se suelen omitir la pronunciación de las letras o se suelen hacer más cortas o le suelen agregar letras adicionales y esto va a tal vez complicar un poco el proceso. Ahora, tal vez te preguntes, ¿por qué es importante hablar de los acentos? He recibido muchas veces preguntas de Paulina, ¿con qué serie, de qué país puedo empezar a practicar mi escucha? Tengo la oportunidad de viajar a algún país de Latinoamérica, pero no sé qué país escoger porque no sé a quién le puedo entender mejor. Entonces, hoy vamos a hablar de esos grados de dificultad que tiene cada acento para que tú puedas escoger mejor ese nivel de dificultad con el que vas a comenzar tu aprendizaje o con el que vas a mejorar. Vamos a comenzar hablando de aquellos acentos que tal vez son un poco más fáciles de entender y de por qué son fáciles de entender. Comenzamos con el acento de la región andina de Colombia, especialmente Bogotá. Tienen un acento un poco más neutro que el resto de las ciudades, tienen un ritmo muy pausado, muy suave, lo que hace fácil para entender, no tienen tantos modismos en las palabras, entonces es un acento que se puede entender con facilidad. En otras ciudades de Colombia, como en la zona de la costa, se suelen omitir letras como la S, entonces es un poco más difícil comprender estas palabras. Y un acento muy similar al del Colombia es el de Ecuador. También es reconocido por ser suave, pausado, entonces también es ideal para comenzar a aprender. El de Perú, por excelencia, es probablemente uno de los acentos más neutros del español. Su pronunciación es muy clara, su ritmo para el hablar es pausado, entonces puede ser más fácil para los extranjeros comenzar a aprender con este tipo de acentos, especialmente en la zona de Lima, la capital de Perú. También el centro y norte de México puede ser una buena opción en cuanto a acentos. ¿Por qué? Porque es un acento al que estamos acostumbrados debido a que muchas de las telenovelas y los doblajes que escuchamos cotidianamente provienen de México, entonces es un acento con el que se está más familiarizado. Ahora, uno de los acentos que puede resultar más retador cuando estás aprendiendo español son los acentos de Argentina y Uruguay. ¿Por qué? Primero, porque el uso del pronombre vos es más común, mientras que en el resto de países de Latinoamérica se usa más el tú. Entonces, esto lo hace un poco más complicado. Y también la pronunciación de las letras Y y la L. ¿Por qué? Porque en Argentina y en Uruguay tienen un acento para esta letra más como un sonido del SH. Entonces, en vez de decir tal vez llave, van a decir llave. Entonces, en vez de decir cómo te llamas, van a decir cómo te llamas. Entonces, esto puede complicar un poco el entendimiento.
pero es un reto interesante a la hora de aprender español. Otro de los acentos retadores podría ser el de Chile. La complicación con el acento de Chile está en la velocidad con la que habla. Chile es un país en el que se acostumbra a hablar muy rápido, entonces puede ser más difícil captar palabra a palabra qué me está diciendo la otra persona. Además, también tienen muchos modismos y abreviaciones para las palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra para, ellos lo pueden abreviar como pa. Entonces, hace un poco más difícil este proceso. También países como Cuba tienen el problema, entre comillas, de la velocidad. Hablan muy rápido y a esto se le suma la omisión de las letras S al final de las palabras. Entonces muchas veces no van a pronunciar la letra S, se omite. Entonces, si estás acostumbrado a escuchar ya una palabra muy clara con todas las letras que está, y llegas a Cuba y tal vez no la pronuncian, puede ser un poco más complicado entender de qué te están hablando. Ahora, ¿con qué acento les recomiendo yo que aprendan español? La respuesta sería con todos. Es importante que no se acostumbren a escuchar un solo acento, porque si se acostumbran a solo uno, tal vez si van a hacer un viaje a otro país diferente o conocen a una persona nativa de un país diferente al que están acostumbrados al acento, puede que tengan problemas para entenderlo y se frustren con su español y esa no es la idea. La idea es que aprendan de todos, va a ser más rico culturalmente en el conocimiento que ustedes van a adquirir, escuchar distintos acentos, podcast, música, películas de países variados. Evidentemente, si están aprendiendo español para ir a vivir en un país en específico, a viajar a un país en específico, es importante hacer un foco de concentración en ese país, pero no descuidar del todo los otros, porque a futuro pueden presentarse otro tipo de oportunidades y también no van a estar escuchando un solo acento constantemente a donde quiera que vayan. Entonces, lo que yo recomiendo es escuchar bastante contenido, como les digo, podcast, música, películas, hablar con personas nativas que conozcan, pero de países variados. Si estás aprendiendo español por hobby, puedes escoger primero el acento que te parezca más fácil e ir descubriendo poco a poco diferentes acentos, consumir distinto contenido. Si vas a viajar a algún país en específico o tienes de interés un país en específico, enfócate mucho en familiarizarte con sus modismos, con su forma de hablar. Busca bien a qué ciudad te diriges. ¿Por qué? Porque como les digo, en los mismos países cambia el acento de ciudad en ciudad. Entonces es muy importante estar muy familiarizados con este tema. Cada oportunidad que tengan de hablar con una persona nativa, aprovechen a escuchar muy bien su forma de hablar, de poder estudiar y practicar su español. Para terminar con el video de hoy, les quiero dejar el mensaje de que sean pacientes con ustedes mismos y sean pacientes con su proceso de aprendizaje. Si al principio está siendo difícil, poco a poco va a ir mejorando con la práctica. Entonces, sean pacientes, lo están haciendo muy bien, no es algo fácil, ustedes ya dieron el primer paso de comenzar con ese aprendizaje del español y de querer mejorar cada día. Entonces, con paciencia y con dedicación van a lograr tener un muy buen nivel de español y va a ser fácil para ustedes entender. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, cuál acento les parece más difícil de entender, cuál les parece más fácil. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video y nos vemos en un próximo video.